estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas que permiten establecer el comportamiento atmosférico. Una estación meteorológica artesanal se caracteriza por poseer dispositivos que registran de forma diaria datos climatológicos reales sobre evaporación, precipitación, humedad relativa y la temperatura del sitio donde se implemente. Además, emplea materiales reciclables e instrumentos de bajo costo. Existen 3 tipos de estaciones meteorológicas: las convencionales, las automáticas y las artesanales. Las 2 primeras son implementadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, y otras instituciones particulares como universidades, y las terceras se están dando como un impulso del portal virtual Ingeniería y Comunidad, quien busca implementarlas de forma sencilla y accesible para los agricultores, en base a investigaciones y experiencias realizadas en el país y otras latitudes de América Latina. El uso de estaciones meteorológicas artesanales ya han sido implementadas en varias latitudes del mundo del país y particularmente en la provincia de Loja. Con ellas se puede registrar nuestra propia información climatológica del sitio de nuestro interés y suplir la falta o déficit de información climatológica de la que se registra y publica el INAMI. Además, la información que registra el INAMI, su acceso a las mismas tiene ciertas restricciones y muchas de sus estaciones implementadas están lejos de nuestro sitio de interés, por lo que dicha información no se ajusta a la realidad climática de nuestros intereses. Con la implementación de las estaciones meteorológicas de tipo artesanal se puede obtener datos para la planificación, programación de riego y cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, logrando así la optimización de agua, dando como resultado una mejor cosecha de productos tanto a nivel comunitario como para huertos urbanos. Las estaciones meteorológicas artesanales también sirven para establecer alertas de potenciales riesgos ante la presencia de fuertes precipitaciones que cada vez se hace evidentes por la presencia de los efectos del cambio climático. También facilitarían realizar un balance hídrico de la disponibilidad del recurso agua en la zona o microcuenca de interés, como determinar caudales de una quebrada o río mediante la información que se obtiene de las precipitaciones. Para construir una estación meteorológica artesanal se necesitan materiales que muchas veces disponemos en casa, lo que facilita su accesibilidad económica para los agricultores e investigadores que deseen implementarlas. La forma de operarlas y dar mantenimiento es sencilla y muy práctica. Con la finalidad de compartir conocimientos aprendidos, experimentados y validados desde la Universidad Técnica Particular de Loja, específicamente de la carrera de Ingeniería Civil, con la guía del docente Jorge Sibisaca y con el apoyo de los estudiantes de la asignatura de Hidráulica para Riego, aprendieron a implementar varias estaciones meteorológicas artesanales en varias zonas de las provincias de Loja y Zamora con buen éxito. De la experimentación realizada se logró obtener el registro y análisis de la información climática de las estaciones meteorológicas artesanales y de la estación convencional de la Universidad Nacional de Loja y la automática de la Universidad Técnica Particular de Loja, determinándose variación en los registros climáticos entre las estaciones que estaban ubicadas a una distancia considerable y en una cota diferente, a pesar de estar ubicada dentro de la misma olla de Loja, pero existe semejanza entre las que estaban cercanas y en cota semejante. En varias ocasiones se ha evidenciado que llueve en la parte sur de la ciudad y al mismo tiempo solea en la parte norte, escenario que se refleja en la experimentación realizada. Dichos resultados ratifican la pertinencia de la implementación de estaciones meteorológicas artesanales como una opción validada para generar nuestra propia información climática y así poder hacer uso en el cálculo de los requerimientos hídricos de los cultivos, en huertos urbanos y comunitarios, así como también en grandes áreas de riego, sobre todo por ser accesibles hacia nuestros agricultores comunitarios y técnicos que tienen la necesidad de optimizar el uso del recurso agua, el cual cada día se encuentra más limitado en cuanto a disponibilidad. Motivados de la experimentación ante descrita nuevamente, se han implementado otras estaciones meteorológicas artesanales. Algunas de ellas se encuentran ubicadas en la ciudad de Loja y a continuación se dará a conocer los resultados de la implementación de las estaciones meteorológicas artesanales. Se considera principalmente 2 dispositivos meteorológicos para su construcción artesanal, el pluviómetro y el evaporímetro. El pluviómetro sirve para medir la cantidad de agua que ha caído en la zona donde esté colocado. Para medir la cantidad de agua se realiza una revisión cada 4 o 6 horas, dependiendo de si está lloviendo o no. Según la medida del tanque, 1 milímetro representa 1 litro, y se puede registrar los datos obtenidos en un documento que contenga los registros anteriores para su posterior análisis. Para realizar un pluviómetro artesanal se necesita un palo de madera,
una manguera, un embudo, cinta aislante y una botella. Primero se debe ubicar el lugar para la implementación de la estación meteorológica. Esto se puede realizar con ayuda de Google Maps, que permite obtener las coordenadas geográficas del lugar. Después necesitamos ubicar el embudo en un lado de la manguera. Del otro lado de la manguera colocamos una botella que nos permita medir la cantidad de lluvia ingresada. Posteriormente aseguramos la manguera y el embudo a la base de madera. Finalmente, levantamos la base de madera con el embudo y comenzamos a medir los datos. El evaporímetro es un instrumento utilizado para la medición de evaporación ambiental. Los tanques automáticos constan de un pocillo que mide de manera autónoma las variaciones de altura del agua interna. Para realizar un evaporímetro artesanal se necesita un balde de plástico de 20 litros, una cinta métrica y una base de madera. Colocar la cinta métrica de manera perpendicular en la pared del balde. Posterior a esto se debe colocar el balde sobre la base de madera para que la temperatura del suelo no afecte en las mediciones. Se debe llenar con agua hasta la altura en la que se pueda empezar a tomar los datos de la evaporación y finalmente colocamos el evaporímetro en un lugar abierto y se empieza a tomar datos sobre la variación de la altura del agua en el balde. Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos. Debe ubicarse en un lugar abierto, separado de cualquier pared que pueda influir en la luz del sol o la caída de lluvia. Apoyarse con fotografías, puede tomar fotos de las mediciones para un mejor análisis y que sirvan como evidencia para la veracidad de los datos. Y finalmente, tomar los datos del pluviómetro y del tanque simultáneamente. Para el cálculo se obtiene la evaporación de forma indirecta mediante el siguiente método. La diferencia de nivel, donde la línea final menos la línea inicial nos da una diferencia de nivel de 0.5 centímetros equivalente a menos 5 milímetros. Recolección de datos con presencia de lluvia. Continuando con el cálculo anterior, tenemos que se aplica la fórmula de evaporación ET, donde debemos considerar la precipitación, que es igual a 8.346 milímetros, y su fórmula sería ET es igual a diferencia de nivel más precipitación, obteniendo una evaporación de 3.346 minutos. Procesamiento de datos de la estación meteorológica. Para llevar un registro diario, se recomienda crear una hoja de Excel en la que se consideran los datos mencionados anteriormente con el respectivo proceso. Además, se debe registrar el clima y temperatura, humedad relativa y velocidad del viento para tener una relación entre los datos obtenidos y el tiempo de día registrado. Para el registro de datos utilizamos
una aplicación del celular de clima y un termohigrómetro. La ubicación de nuestro proyecto se encuentra en Argelia, por Pedro Vicente Maldonado, más o menos cerca de la estación también meteorológica de la Argelia, del INAMI. Y aquí están las coordenadas en las cuales podrían visualizar. La precipitación de los 4 meses de la estación meteorológica artesanal de nuestro grupo con la estación meteorológica de la Argelia, donde se puede observar que existe muy poca correlación. Esto se puede, y también hemos podido tener según el análisis que las variables no están asociadas. Esto puede ser por diversos factores, puede ser también por las variaciones de clima que aquí también tiene la ciudad de Loja. Aquí esta es nuestra tabla del análisis que realizamos en comparación con la precipitación de la estación meteorológica del grupo número 2, que se encuentra en Jipiro Alto, y nuestra estación meteorológica que se encuentra en Argelia. Aquí se puede verificar según el coeficiente de correlación, es muy bajo. Esto básicamente varía por la ubicación de la estación. También realizamos un análisis comparando los 4 meses para observar para el análisis, las gráficas de correlación. Siguiente página. Aquí se pueden ver las gráficas de correlación de los 4 meses, comparando los datos obtenidos del grupo número 2 y comparadas con nuestra estación meteorológica. Siguiente. Ya. Esta es la tabla del análisis de correlación que hemos realizado comparando la estación meteorológica de la UTPL con nuestra estación meteorológica. La estación meteorológica de la UTPL se encuentra en San Cayetano Alto, en la calle París. Y nuestra estación, como ya lo había mencionado antes, Majito, se encuentra en Argelia. Asimismo, como se puede observar, solamente hemos podido comparar de 3 meses los datos de abril, mayo y junio, ya que el mes de julio no contábamos con los datos. Asimismo, la correlación, el coeficiente de correlación es muy bajo debido a la ubicación. También aquí se puede observar las gráficas de correlación de los 3 meses que hemos comparado abril, mayo y junio. Siguiente. Ya también hemos comparado la evaporación. Aquí se puede observar en la primera tabla es el análisis de correlación de la estación meteorológica de la UTPL y de nuestro grupo, donde también hemos obtenido un coeficiente de correlación muy bajo, asimismo por la ubicación de estas. Siguiente. Aquí también mismo aquí las gráficas de correlación correspondientes a los 3 meses que hemos comparado con la estación de la UTPL, abril, mayo y junio. Siguiente. Ya. El análisis aquí volteamos la evaporación, sí, del grupo, de nuestro grupo y comparada con los datos obtenidos por la estación meteorológica del grupo número 2 que se encuentra en San Cayetano Alto. ¿Sí? Y entonces donde hemos obtenido un análisis de correlación muy bajo por la ubicación. Aquí se encuentran las gráficas de los 4 meses que hemos realizado. Abril, mayo y junio y julio. Siguiente, Majito. Ya, como conclusiones, podemos observar que en nuestros resultados comparativos no hay similitud ninguna con de la estación meteorológica, por lo que podemos concluir que se deben tomar como mínimo 2 veces al día los datos para ver si hay una variación diferente de las variables que estamos tomando. Asimismo, podemos concluir que en la ciudad de Loja hay diferentes cambios de clima, ya sea de un lugar a otro. Por tanto, los datos van a variar. Diseñar e implementar una estación meteorológica artesanal es un buen método
ya que podemos realizarla a un bajo costo y podemos medir variables sin ningún problema. La estación meteorológica se encuentra ubicada en Ciudad Alegría. Para la comparación, para el análisis de resultados, utilizamos la estación meteorológica del grupo 2 y del grupo 4. Las dos se encuentran la del grupo 2 en la vía Cuenca, en Loja, Ecuador, y la del grupo 4 en el barrio La Argelia. Adicional a esto, también consideramos los datos de la estación meteorológica automática de La Argelia y los datos proporcionados también de la estación meteorológica de la UTPL. El análisis de resultados. Primeramente se analizó la precipitación entre el huerto urbano que pertenece a nuestro grupo, que se encuentra en Ciudad Alegría, versus los datos obtenidos de precipitación de la estación meteorológica automática del Argelio. Aquí sí observamos que varían bastante los datos de precipitación. Por ejemplo, tenemos mayor precipitación en los datos tomados en la estación meteorológica artesanal que en la estación meteorológica automática. Las conclusiones: una estación meteorológica artesanal es muy útil para un huerto urbano, ya que nos permite predecir las condiciones para sembrar y posteriormente cultivar nuestros productos. Nos permite optimizar recursos como el agua y establecer la cantidad exacta que necesita cada cultivo para su mayor desarrollo. En el análisis comparativo, con respecto a la temperatura y humedad de la estación meteorológica artesanal y la estación meteorológica automática, nos dan valores muy cercanos entre sí, lo cual es un indicador de la fiabilidad de datos que podemos obtener con una estación meteorológica artesanal. Y también se puede concluir que factores como la ubicación son responsables de la variación de datos. Aquí hemos hecho un cuadro comparativo de las tres variables en lo que tiene que ver precipitación en la parte izquierda superior, temperatura en la parte derecha superior y en la parte inferior lo que es la humedad relativa. Nuestra estación sería la línea azul y la de la Argelia sería la tomate. En lo que respecta a precipitación podemos ver una relación muy parecida a los datos obtenidos. En la temperatura se puede observar un poco de discrepancias. En nuestros datos podemos obtener variaciones más grandes que las que se midieron en la Universidad Nacional de Loja. Por eso existen discrepancias, por ejemplo, en la parte final de la gráfica. Una pregunta, mi estimado. Y aproximadamente, ¿qué distancia estaría desde la estación de ustedes artesanal a la estación de la Argelia? Más o menos. Horizontalmente hablando, obviamente. Unos 2 kilómetros y medio. Ya. Sí, más o menos 2 kilómetros y medio. Casi 3. Listo, gracias. Ya, genial. Y bueno, y finalmente la humedad relativa, que en base a la temperatura obtenida en nuestra estación nos hace variar bastante en lo que respecta a la Nacional de Loja, a pesar de que están muy cerca. Yo creo que aquí influyó mucho lo que es la evaporación en la zona. Bien, luego la otra comparación lo hicimos con la estación de Las Pitas. Esa está ubicada casi por, ¿cómo se llama? Por la Coca-Cola. Sí, por ahí. Estas han sido las tablas donde obtenemos los datos. Aquí no han habido variaciones muy grandes en lo que respecta a evaporación, pero sí en lo que respecta a temperatura. Abajo, al parecer, es un poco más frío. Entonces, partiendo de esos datos, hemos obtenido estas gráficas. En lo que respecta a la precipitación de nuestra estación, podemos ver una relación bien parecida a la que mostré anteriormente, pero en la de Las Pitas, en cambio, cambia bastante. Hay variaciones muy grandes de temperatura. Pero esto se debe a que en la parte de abajo de Las Pitas me comentaron que hay bastante viento. Y esto influye bastante en esto. Luego, tiene que ver la evaporación.
Aquí influye directamente la temperatura. Como en nuestra zona hay mayor temperatura, la evaporación va a ser mayor. Por eso nuestra gráfica tiene más puntos críticos en los que se ha medido las mayores cantidades de evaporación en comparación a la de las pitas. Finalmente, lo que es la temperatura, podemos encontrar una relación casi parecida, porque, bueno, aquí las escalas están diferentes. Si se alarga un poco la escala, ya cambia la gráfica. En nuestra zona se registraron temperaturas mayores a 18 grados, en cambio en las pitas, de 18 para abajo. Entonces esto cambia drásticamente lo que tiene que ver la evaporación. Aquí podemos observar mejor una gráfica en comparación con la otra. Aquí en la izquierda superior vemos que en nuestra estación tenemos un poco más de precipitación, al menos en un breve lapso de tiempo. Interrumpo, no tiene En lo que los tiene que ver datos, la evaporación, estimado Cristian, digo, no tiene los datos de correlación, que se me interesa, que es interesante lo que está haciendo, pero quisiera ver también los datos de correlación, ¿cómo están? perdón, me había olvidado, están acá abajo, ingeniero, en las tablitas, no sé si la ve, está el dato de evaporación, de precipitación y temperatura. Ya. ¿Ese es el R o el R cuadrado? Porque a veces están confundiendo el R cuadrado Esos son con los el R. datos. El R, sí, el R creo que es, si no me equivoco, sí. Le confirmamos con el compañero que hizo la correlación. Perdón, me pasé. Ya, y al lado tenemos lo que es el porcentaje de error en comparación de la una estación con la otra, en los datos obtenidos. Luego la última estación, que sería la de Colinas del Pucará. Aquí en esta zona prima el viento y las precipitaciones, por lo que en las tablas hemos obtenido unas variaciones pequeñas en comparación a las nuestras. Al parecer los climas de la ciudad de la Maestro 2 y las colinas del Pucará son un poco parecidas. Aquí podemos observar lo que tiene que ver la evaporación medida. Vemos unas gráficas un poco parecidas, pero de aquí se puede recalcar que en nuestra estación se han encontrado más variaciones en lo que es la evaporación. Esto debido a que se han encontrado más variaciones de temperatura hasta los 25 grados. En Colinas del Pucará 2 se notó con las mediciones que la temperatura iba bajando poco a poco. Supongo que es por lo que ya se empezó a entrar ahora a las lluvias, ahora que está lloviendo en Loja. Le interrumpo nuevamente, estimado Cristian, le interrumpo nuevamente que está hablando de temperaturas. No sé si que las dos estaciones, en este caso artesanales que están analizando, tienen un mismo horario, se puede decir, de registro o son diferentes, porque eso también influye un poco. ¿Radio de registro, ingeniero, me dijo? No, la hora de registro. Sí, todas están a las 10 de la mañana. Ya, porque eso sí influye a veces cuando son diferentes. También digamos, es un factor más que hay que considerarlo. Sí, tienes razón. Justo en las recomendaciones pusimos algo respecto sobre la hora. Ya, continúo. En lo que tiene que ver a la humedad relativa, vemos coincidencias en los últimos días de las mediciones. Creo que es porque ya en la ciudad de Loja ya se estabilizó el clima y la temperatura. Entonces, prácticamente en los primeros días de julio, los datos son bien parecidos entre estaciones. Y aquí podemos evidenciar lo que estaba diciendo, la evaporación en nuestro caso, en nuestra estación, fue un poco menos, al igual que la precipitación. Pero en cambio, en lo que tiene que ver la temperatura, en nuestro caso ha habido más variaciones. Esto le afecta directamente a la humedad relativa. Por eso acá en el cuarto gráfico, a la derecha abajo, se puede ver que ya casi al final se empiezan a unir las curvas, mostrando así una relación entre las dos estaciones. Coeficiente de correlación para la evaporación de menos 0.02, un coeficiente negativo, y para los demás positivos.
0.38 para la precipitación, 0.41 para la temperatura y para la humedad relativa 0.58. Y acá el porcentaje de error entre las mediciones podemos ver que en la evaporación es donde más varían los datos y en la humedad relativa es donde menos varía. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la correlación positiva para la precipitación como para la temperatura demostró que las variables se mueven en la misma dirección. Sin embargo, para la humedad relativa no es así, ya que tiene una correlación negativa, por lo que demuestra que cuando un valor aumenta, el otro disminuye. Luego de calcular el porcentaje de error para la precipitación, para la estación meteorológica artesanal respecto a la de la UNL, se observó que existe variación bastante alta en las mediciones. Y esto se debe a que en los días 19 y 20 se registraron precipitaciones altas solo en la estación meteorológica artesanal, o sea, en la nuestra, por lo que el promedio de este salió mayor debido a que hubo una presencia mayor de lluvia, como ya lo dije. En el caso de la temperatura y la humedad relativa, se observó que el error es bastante bajo, lo que demuestra la cercanía entre las estaciones y la relación entre sus datos obtenidos. La correlación positiva, tanto para la evaporación como para la temperatura, demostró que las variables se mueven en la misma dirección. Sin embargo, para la precipitación no es así, ya que tiene una correlación también negativa, por lo que también demuestra que cuando un valor aumenta, el otro disminuye. Esto solo hace confirmar las mediciones que se ha hecho en comparación con las otras estaciones. Nuestra estación meteorológica es al norte de la ciudad, en el barrio Estancia Norte, con una altura de 2.082 metros sobre el nivel del mar. Y la estación meteorológica de la Argelia, con una altura de 2.160 metros sobre el nivel del mar. Y las estaciones de los dos grupos adicionales con los que comparamos, que son Las Pitas que está a una distancia de 750 metros, y la del Pucará, que está a 6 kilómetros. Las Pitas con una altura de 2.067 y Colinas del Pucará 2.130. Para la implementación de nuestra estación, utilizamos un tanque con una altura de 33 centímetros y un embudo que nos iba a servir como pluviómetro con un diámetro de 16.4 centímetros. Ya. Aquí se realizó gráficas mes a mes, comparativas de los 4 parámetros: humedad, precipitación, evaporación y temperatura. Pero finalmente, pues, hicimos un análisis de resultados total para una mayor precisión, que se comenzó desde el 24 de abril hasta el 5 de julio. Y se obtuvo los coeficientes de correlación que se pueden ver ahí en la pantalla, que es precipitación 0.45, temperatura 0.46, humedad 0.39, la evaporación en Las Pitas es de 0.39 y la evaporación en el de Colinas de Pucará 0.24. Se considera que la diferencia de los valores se debe principalmente a que las estaciones están ubicadas una al norte y otra al sur de la ciudad. Al determinar los coeficientes de correlación con respecto a dos estaciones artesanales adicionales, se llegó a la conclusión de que la estación de Las Pitas, ubicada a 750 metros de la estación artesanal implementada por el grupo, tiene coeficientes de correlación más altos que los de la estación de Colinas de Pucará, que está ubicada a 6 kilómetros de la estación implementada. Nuestra ubicación es en Colinas de Pucará, en Loja, y hacemos referencia a los grupos, a la ubicación del grupo 2 y a UNL, que nos quedan aproximadamente a una distancia de 2 kilómetros desde nuestra ubicación. Ya, iniciando con lo que es el análisis de los dos, podemos observar que en cuanto a lo que son los datos obtenidos, una cierta similitud en cuanto a lo que es el grupo 6 y el grupo 2, que hay similitud en lo que son datos de precipitación, evaporación y un poco de temperatura. Y en cuanto a lo que son las conclusiones, que debemos considerar que el clima de la ciudad de Loja presenta diferentes variaciones a lo largo de esto, dependiendo del lugar en que se encuentre ubicada nuestra estación. Por ende, se puede evidenciar que los datos obtenidos del análisis presentan diferencias significativas en la recolección de los datos de la evaporación, precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Sin embargo, la implementación de la estación meteorológica artesanal contribuye significativamente a la recolección de datos, y a su
vez, cálculo de los requerimientos hídricos para la implementación de nuestros huertos urbanos, favoreciendo así que nuestro usuario requiera de dicha información para obtener una mejor productividad. Yo lo que considero es que sí es viable la implementación de esta forma artesanal, porque nos ha logrado proporcionar datos relevantes para poder realizar programas, por ejemplo, si a alguien le interesa lo que vendría a ser huertos urbanos en la ciudad. Y también, pues, estos datos nos ayudaron para tener registros específicos de la ciudad mismo, en diferentes puntos dentro de la ciudad de Loja. Y bueno, pues nos hemos percatado ya todos a nivel grupal de que existen diferentes resultados mediante los análisis, y también pues me parece que es una medida bastante viable por lo que es económica y accesible. El registro de los datos sí es bastante sencillo. Una parte complicada vendría a ser lo de la constancia en esta obtención de los datos, que sea horas específicas y que puedan recolectarlos todos ellos de manera así como en un cronograma. En cuanto a si un agricultor podría implementarlo, a mi parecer me parece que sí. La verdad es bastante sencillo de recoger estos datos. Se tendría que informar un poco acerca de los métodos que hemos estado viendo a lo largo de estas clases, pero sí me parece posible que pueda implementarlo y operar estas estaciones artesanales. En Loja sí existe lo que es la variabilidad climática y creo que esto de las estaciones meteorológicas, o sea, enfocadas al lugar donde vamos a tener un huerto urbano, es muy útil porque nos permite ser más precisos al momento de calcular, por ejemplo, lo que son los recursos hídricos y el diseño agronómico. Entonces, más específico que hacerlo a nivel general de Loja, sino, por ejemplo, digamos, en un barrio que tengamos nuestra propia estación, entonces tenemos nuestros propios datos, nuestro propio diseño basado para ese sector, basado en los datos que vamos recolectando día a día. De mi parte, y creo que coincido con mis compañeros, debido a que hemos hecho la correlación, hemos constatado precisamente que existe la variabilidad en la olla de Loja, como ya ha mencionado, se ha mencionado antes, por diferentes causas, la cota, incluso la distancia. Entonces, bueno, para tener un detalle de registro de datos más específico y que pueda servir incluso más de manera más óptima para, bueno, en este caso enfocado a huertos urbanos, también puede ser enfocado incluso ya a futuro si se lo sigue implementando, si se lo sigue, si tiene esta continuidad de registro de datos, se podría incluso ya usar en sistemas ya para agua o obras civiles. Entonces, para tener ese registro ya más específico, pienso que se debería implementar en zonas y sitios estratégicos, dependiendo también de la morfología de la cuenca del Loja. Bueno, cabe mencionar que hay microcuencas también dentro de la olla del Loja, entonces también es otra potencial causa en las cuales también existe la variabilidad climática, y pienso que se debería poner en sitios estratégicos para obtener esta diferencia, ¿no?, de climatología, y también tener los datos que nos puedan servir para correlacionar, y también pues tener el tema de incluso de relleno de datos en caso de que no existan, y bueno, también enfocarlos ya para tener una optimización del recurso agua ahora que estamos en una escasez, tanto para huertos urbanos, hablando de temas de micro, en proyectos micro, como también en proyectos macros, ya que serían obras civiles, ya con un registro de más de 10 años. En lo personal sí, me creo bastante capacitado. De hecho, a pesar de que nuestro grupo Bigmar era el que se encargaba de implementar nuestra estación, yo los fines de semana viajo a un terreno que tengo en Malacatos, y algunas de estas cosas las he conversado con la persona que nos colabora, y él nos supo indicar que, por ejemplo, que muchos de esto corresponde a su propia experiencia, y que sería muy bueno implementarlo. Claro que cabe recalcar que para implementar se necesita una persona que pueda estar ahí todos los días para hacer un registro óptimo que, como ya se mencionó, sí fuera bueno que fuera 3 veces al día, debido a que en toda la provincia de Loja hay mucha variabilidad climática. A partir de los conocimientos impartidos en estos 2 bimestres, considero que la mayoría de compañeros, incluyéndome, estamos en condiciones de poder enseñar
todo aquello concerniente a la creación, modelación de estaciones artesanales a más personas, por ejemplo, dígase agricultores de la parte rural de la provincia. Considero además que es un buen recurso para la obtención de datos con fines de riego. En realidad sí ha sido en lo personal para mí una experiencia enriquecedora, ya que se aprenden nuevas cosas y de alguna forma, en el caso mío y de mi grupo, pues que somos de arquitectura, creo que sí es algunas cosas que sí podremos tomar y implementarlo en nuestra carrera. Entonces, de alguna manera creo que de la misma forma las demás carreras pueden también tener lo suyo y poderlo implementar a su ambiente, a su ámbito profesional. Entonces, en realidad creo que sí ha sido muy bueno lo que hemos recibido y pues cada cual también ya lo irá implementando a su profesión según cómo lo pueda adaptar. Del análisis que se ha podido determinar, se determina que la ciudad de Loja definitivamente no es homogéneo ya los datos climáticos. Inclusive se ve que varía en corta distancia, varía, ya sea por el tema de la ubicación, como alguien decía, de las microcuencas, que tienen que ver mucho el tema también de las microcuencas, el estado de la microcuenca. No es lo mismo una cuenca que tenga una buena cobertura vegetal como una microcuenca que tenga una deficiente cobertura vegetal. Encima de eso, yo atribuiría también esa variación climática, es mi hipótesis, habría que estudiarla y comprobarla, que puede deberse también un poco a la contaminación que se puede estar generando en ciertas zonas, por el efecto a veces de los gases de invernadero que generan microclimas, y eso también nos puede estar dando una variabilidad climática. Yo antes me recuerdo que sí era más homogéneo un poco las lluvias acá en la ciudad de Loja, pero ahora sí he visto yo que hay variabilidad, y eso no digo puede ser también un indicio de que tenemos ya una presencia ya del tema del fenómeno del cambio climático, que algunos expertos ya lo vienen diciendo, que Loja como que hemos tenido ya una elevación de temperatura al menos de 1 grado, lo que están sosteniendo algunos que están haciendo estos estudios. Y yo también atribuyo un poco a eso, y en eso tenemos que también ir trabajando todos y aportando para poco desacelerar ese fenómeno de cambio climático, porque ustedes ya saben, en otros países como ahora mismo en Canadá, Estados Unidos, como la gente se está muriendo por horas de calor, y no solo eso, sino también todo, a veces las inundaciones, las sequías que trae aquello. Y yo siempre también, entonces, pienso que la academia ya tendrá que ir pensando a través de las investigaciones de que cómo podemos mitigar este fenómeno para desacelerar el proceso, porque este fenómeno no solo depende de nosotros, sino depende ya, al vivir en un mundo globalizado, de la corresponsabilidad de todos, o todo de las grandes empresas que son los mayores contaminantes. Pero nosotros también podemos poner nuestro granito de arena al respecto.